Plataforma Sin Fronteras.media. Estamos al inicio de un año nuevo y también en este año jubilar, caminando como peregrinos de esperanza. Queremos continuar nuestros diálogos de esperanza en la construcción del mundo nuevo, del cielo nuevo, de la tierra nueva, que también es el programa de este año jubilar que nos pide el Papa Francisco para que construyamos esta nueva sociedad con dignidad, con derechos, con justicia, con paz para todos los pueblos de la tierra. Hemos iniciado este año 2025 con muchas incertidumbres frente a la realidad social, política, económica en el mundo, con las guerras que continúen, presidentes que asumen con amenazas de invasiones, derechos humanos así desrespetados en todos los lugares del mundo. Entonces creo que la construcción de la paz, la construcción del derecho, de la dignidad, de la vida de las personas es nuestra lucha de todos los días, sumando fuerzas para que todas las organizaciones, entidades puedan ejercer su derecho de practicar la justicia y el bien común de todos los pueblos. Y hoy queremos continuar trabajando un poco esa temática de los derechos humanos y que es un tema así, con tantos conflictos últimamente. El caso de los 4 adolescentes prácticamente desaparecidos forzados en esta ejecución extrajudicial y tantos otros casos. Entonces tenemos hoy la dicha de tener con nosotros la hermana Elise Monge, que es la directora ejecutiva del Centro Ecuménico de Derechos Humanos aquí en Ecuador. Y queremos compartir con ella un poco toda su experiencia que ella realiza a través de esta comisión y también todo el trabajo que se realiza aquí en Ecuador y también compartir con nosotros un poco la realidad de los derechos humanos aquí en Ecuador. Entonces queremos dar la bienvenida a la hermana Elise para que esté con nosotros en este momento para construir nuestros diálogos de esperanza. Bienvenida, hermana. Mucho gusto, muy buenas tardes. Sí, para mí es un placer, un honor poder participar en esta tarea tan importante como es la difusión de, de la situación del país, de los desafíos que se presentan y el trabajo de la comunidad comuniana que también la he conocido de cerca en Esmeraldas. Muy bien, bienvenida, hermana. Entonces, sí, para empezar un poquito, si usted pudiera compartir un poquito la experiencia que usted está realizando actualmente como coordinadora ejecutiva, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. Bueno, digamos que en la actualidad estamos trabajando en comunidades rurales en 4 provincias. Tenemos un proyecto conjunto con el FEP, el Fondo Ecuatoriano eh, Popular Progreso también, y ellos tienen otras 3 provincias donde estamos trabajando con comunidades afectadas por la minería. Eh, Nuestra propuesta es ayudarles a encontrar eh, instrumentos, técnicas para reclamar sus derechos, pero de una manera pacífica, eh, porque los enfrentamientos no llevan a nada, sino que agudizan el problema. Entonces, ese es un poco nuestra situación
atención prioritaria, pero la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, que ya tiene 44 años de labor en el país, nos constituimos a raíz de la masacre de Astra, que fue en el 77, en la transición de la dictadura al gobierno constitucional. Ahí en Astra, un ingenio azucarero del Troncal, eh, fueron masacrados 120 zafreros, muchos de ellos que bajaban de acá de la sierra para la zafra, y pues estaban reclamando un incremento de salarios, puesto que el precio del azúcar había subido, pero la respuesta fue una, digamos, incursión de la policía eh, para que desalojen el espacio donde estaban almorzando, y les dieron 5 minutos para evacuar el lugar, y a los 5 minutos abrieron ráfagas de metralla y ahí murieron 120 zafreros, 120 campesinos e indígenas. Entonces eso conmocionó al país, y nosotros, pues ahí comienza una preocupación tanto de las organizaciones sociales como de las iglesias para crear un espacio donde puedan ser escuchadas las voces de la mayoría de las personas empobrecidas del país. Entonces, ese fue el comienzo de la- del trabajo de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, eh, y los integrantes eran representantes pues de las centrales sindicales, del movimiento campesino, más tarde del movimiento indígena también, de organizaciones de mujeres, de algunos gremios como médicos, este, abogados, periodistas, en fin, lo que se quería era tener un abanico representativo de la sociedad para defender y promover derechos humanos. Entonces, con esa eh, composición, pues hemos venido trabajando ya, como decía, 44 años, y nuestro trabajo por lo general tratamos de enfocar tres aspectos fundamentales. El uno es el trabajo de educación en derechos humanos para que la gente conozca sus derechos, se empodere eh, de su reclamo, digamos, de que se respete sus derechos. eh, Eso sería pues el un componente. El otro es el componente de educación, el otro sería o es de asistencia legal cuando estos derechos son vulnerados, acompañamiento a las víctimas, y el tercero es la difusión de la situación de las vulneraciones de derechos humanos en el país. Entonces, eh, como digo, esos son los tres componentes de nuestra actividad en diferentes momentos, en diferentes situaciones del país. Con todo ese trabajo a lo largo de estos años, ¿cómo está un poco la realidad de los derechos humanos aquí en Ecuador, a partir de las experiencias que ustedes están realizando? Quer dizer, hay una preocupación por parte del gobierno, de autoridades, o prácticamente se continúa, a masacrar derechos en tantas situaciones. Este,
los derechos humanos, el trabajo de derechos humanos es mm, asistir, acompañar, eh, educar y defender los derechos humanos cuando estos se vulneran. Entonces, eh, toda vulneración de derechos humanos es un abuso de poder. Y mientras más poder se tiene, más peligro de abusar de él. Entonces, ahí es cómo defender a la ciudadanía, especialmente a los más empobrecidos, frente a los abusos de poder. Eh, y ahí, pues, es donde muchas veces la reacción es eh, condenar o perseguir a las personas que reclaman sus derechos o a las organizaciones que trabajamos para acompañarles. Entonces, esto hemos visto, en, por ejemplo, en el, en las, actualmente en donde estamos trabajando, en las provincias de Cotopaxi, Imbabura, em, ah, y también estamos eh, los, en Purucagua, que queda en los ríos y parte de Santo Domingo. Eh, y entonces, ahí, por ejemplo, no sé si han escuchado del problema de Furukawa, que es una compañía eh, japonesa que cultiva y exporta el abacá, que es una fibra muy fuerte, más fuerte que el nylon y que se la usa, es muy cotizada internacionalmente, entre otras cosas para las baterías, para hacer baterías, para hacer textiles también, pero esta compañía ya ha estado en el país durante 60 años y ha- es, eh, se ha basado en trabajo esclavo de una población principalmente de raza negra. Y entonces con nosotros hace unos 3 años, 4 años, ya nos enteramos de esta situación y comenzamos a ayudar a la gente a conocer sus derechos y a reclamar que, por ejemplo, condiciones de vida ahí, ellos viven en unas barracas, se puede decir, dentro de las haciendas de esta compañía. Tiene 32 haciendas en 4 provincias, y nosotros estábamos, digamos, hemos estado trabajando con un grupo de unos 120 trabajadores en Santo Domingo. Y claro, cuando ellos se organizan y comienzan a reclamar eh, todo lo que se les ha dado por 4 generaciones en cuanto a salarios y a condiciones de vida, eh, pues fueron despedidos, pero la gente, como digo, ha vivido ahí tantos años sin servicios básicos, agua, luz, unas condiciones deplorables, sin acceso a la educación, salud. Y entonces no tenían dónde irse, no, 4 generaciones, muchos de ellos que han estado ya, ese era su mundo. Ujú. Trabajaban hombres, mujeres y niños en el cultivo y procesamiento de la vaca. Entonces, como digo, estos 4 años han sido bastante difíciles para la gente que se quedó sin trabajo,
lo que hacían y ellos no salieron de sus barracas porque no tenían dónde irse y entonces veían que cuando ya se da a conocer este problema, cuando veían que los otros, en otros campamentos, también cuando la gente ya perdía su empleo y tenía que salir, quemaban el campamento para que no haya prueba de las condiciones en que vivían. Bueno, ha sido un trabajo bastante intenso, eh, tanto para ayudarles a resolver sus problemas de salud, por ejemplo, en la pandemia especialmente, mm, no tuvieron ninguna ayuda. Y nosotros conseguimos algo de alimentos, de cuestiones de salud, y algo tan básico como mascarillas y en fin, pero y así salió un juicio y finalmente se logró después de 2 años, más de casi 3 años de juicio, que se reconozca la reparación, que se reconozca que han estado prácticamente impagos por tanto tiempo y que la empresa tenía la obligación de reparar el daño que había causado en estas vidas. Sí, Ahora estamos ujú. en la tarea de que se cumpla la sentencia, pero ha sido un logro bastante importante. Bueno, en ese sentido, creo que de todo el trabajo que también ustedes como comisión están realizando, la CEDO está siendo demandada por el caso de Naves, ¿no? De un grupo de campesinos que quieren que ratificar un video y por esto, ¿no? Ustedes como comisión están siendo demandada. ¿Cómo está un poco esta situación? ¿Por qué y está siendo demandada si ustedes han realizado un trabajo en favor de los campesinos, de su lucha, de sus derechos? ¿Cómo es esta situación? Bueno, ese es ya, en general, ¿no es cierto? El problema con estas grandes concesiones mineras, porque les adjudican un territorio de miles de hectáreas con gente adentro. Mm. Entonces, cuando viene la compañía minera, dice, bueno, ese territorio es nuestro para la explotación minera y muchas veces tienen que desalojar a las comunidades, pero ¿a dónde se van? Y en el caso de las naves, eh, la, bueno, ahí muchas de las comunidades no tienen ni siquiera agua y han estado trabajando en un proyecto de construcción de agua entubada que la traen desde la montaña para las comunidades aledañas, a Palo Quemado y, y a las naves mismo. Entonces, ahí la gente está preocupada porque la propuesta de la compañía es dinamitar, volar una montaña donde se supone que hay vetas mineras. Pero ese que le llaman el domo, ahí también nacen las fuentes de agua y según la Constitución no es, digamos, es prohibido afectar eh, o explotar una mina que comprometa la fuente de agua. Entonces, esa es la disputa que dio origen a este conflicto entre las comunidades o la comunidad
y la compañía. Ahora, también eh, otro problema es la consulta previa que está igualmente legislada, que toda compañía minera tiene que llevar a cabo una consulta previa con las comunidades para por lo menos minimizar los daños. Esto no se ha conseguido en ningún lado. Ha habido em, algunas reuniones a veces que van del Ministerio del Ambiente, o a veces también están presentes miembros de la compañía a explicar lo que van a hacer. No es consulta. Si acaso van a explicar, y a un grupo más reducido que no son todas las comunidades afectadas. Entonces, eso se dio en Palo Quemado, que querían llevar a cabo la consulta previa, pero fueron y la gente decía, no, pero nosotros no podemos acceder eh, a que dinamiten ese cerro donde nace la fuente de agua. Y si acaso algo se mantiene en el río, que esta es el único medio que ellos tienen para consumo, ese va a estar contaminado. Entonces, eso ya atenta contra la posibilidad de vida misma. Entonces, en la consulta van con militares, la gente protesta, y ahí hay un enfrentamiento, se puede decir, donde hay también una persona herida con un disparo en la cara. En fin, ha quedado eh, imposibilitado y ha estado en tratamiento médico para reconstruir la mandíbula, donde le dispararon. Entonces, en ese contexto de este conflicto por la consulta previa, eh, personas de la CEDU grabaron lo que estaba sucediendo, es decir, para eh, demostrar que había poca gente, no había representación de las diferentes comunidades afectadas, y luego subieron ese video a las redes. Esa es la razón de que los trabajadores de la empresa, un grupo de unas 10 personas, o 10 12 personas, vinieron a Quito a la comisión, eh, a la CEDO, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, eh, para presentar una citación demandando que se rectifique, que se retire ese video, porque eso les estaba perjudicando. Esa es la raíz del problema. Luego no me encontraron a mí, porque lo que correspondía era entregarme esa carta, pero dejaron la carta. Y luego hacen una denuncia eh, que no hemos acatado, lo que ellos querían que nosotros retiremos ese video, que era, digamos, eh, que se veía que esto no se estaba consultando realmente, y a punta de Fuerzas Armadas. eh, era inaceptable. Entonces, eh,
Luego de eso, van y ponen la demanda de habeas data, es decir, que no corresponde realmente, porque habeas data lo que significa es cuando uno presenta un recurso para que le entreguen todo lo que tienen en el aspecto legal acerca de la persona. Pero la audiencia de habeas data va a ser la próxima semana, eh, para que se pueda dar los alegatos y los testimonios de esta problemática. Esa es la situación que originó esta habeas data, que, como digo, no está correctamente planteado tampoco. Ya. Bueno, usted tiene tantas otras experiencias de trabajo también, con la cuestión campesina, la cuestión de Guatemala. ¿Usted podría compartir un poquito cómo los frutos de todo este trabajo que usted realiza como derechos humanos en la construcción del respeto a la dignidad de la persona? Bueno, sí, digamos, como misionera de Merinol, yo soy misionera de Merinol. Mi primera misión fue en Guatemala, en las montañas de Guatemala, en Jacaltenango. En ese tiempo eh, nos tomaba 8 horas a caballo desde la carretera hasta llegar a la comunidad. Esa fue mi primera misión, y digamos, cada lugar tiene ah, su valor especial, sus, eh, digamos, gente muy sana, muy solidaria, eh, que fue el caso de los indígenas en Guatemala, los campesinos, que nosotros estábamos en la escuela parroquial, pero la escuela era el centro de todas las actividades del pueblo, de la comunidad. Y hacíamos también giras por las comunidades aledañas. Ahí en Guatemala, esa fue mi experiencia en Huehuetenango, que era una provincia eh, donde también estaban presentes los padres de Merinol en algunas de las comunidades, y las hermanas igualmente. Luego fui asignada a Panamá, a la diócesis de Santiago de Veraguas. Y ahí fue una experiencia muy enriquecedora. Conformamos 3 equipos. Uno era de evangelización, el otro de educación, y nosotras, como hermanas de Merinol, estábamos a cargo de la educación, de la escuela radiofónica, de la Radio Veraguas. Y había también otro equipo para asistencia técnica, toda la cuestión. Pero los 3 equipos coordinábamos porque trabajábamos con la misma gente, entonces teníamos reuniones semanales para planificar el trabajo, para apoyarnos mutuamente. Y en esos años, que son los finales de los años 60, el 68 por ahí, era toda la cuestión del Vaticano II, de la teología de la liberación. Ahí eh, leíamos mucho acerca de los postulados de la teología de la liberación, discutíamos, y, como digo, era muy enriquecedora. Eh, una noche, el coordinador del equipo de evangelización era el padre Héctor Gallego, un joven sacerdote colombiano que había sido ordenado para la diócesis de Veraguas. Pero entonces una noche
fueron no, antes de eso, un día eh, quemaron la choza del padre, donde vivía él. Nos pareció muy grave la situación, pero no, el obispo que estaba en ese momento solamente fue a la comunidad a decirle que sentía mucho y pues no trascendió, digamos, esta situación. Nosotros que estábamos a cargo de la radio, pues estábamos muy preocupadas porque para nosotros era pues un indicio de peligro. Días más tarde, el padre cuando se quemó su chocita, se alojó, pidió posada con la familia del gerente de la cooperativa que tenían los campesinos en ese momento. Em, y estaba ahí en la casa del gerente de la cooperativa. A las 10 11 de la noche viene un carro de la comandancia a decir a preguntar por Héctor y pedir que baje que el comandante quería verlo. Entonces él dijo, sí, yo mañana me presento, no hay problema. No, ahí estaré. Dijeron no en este momento y se lo llevaron y desapareció el padre Héctor Gallego. Eso convulsionó. Bueno, la gente bajó al día siguiente, a las 4 de la mañana, y ya estaban tocando nuestra puerta a decir que se lo habían llevado a Héctor. Entonces, ese hecho convulsionó al país y ya se enteraron otras comunidades cristianas y habían muchos actos de reclamar, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está Héctor? Ellos al principio negaron que no tenían nada que ver con el asunto. En fin, fueron meses Panamá es un país pequeño y esto se volvió eh, un problema nacional realmente de exigencia por la desaparición de Héctor, que nunca lo encontramos. Y esto, digo, eso marcó más o menos, fue para mí, marcó mi vida porque nunca había tenido así una experiencia tan cercana de graves violaciones de derechos humanos, de una desaparición forzada. Es por la línea de solidaridad con los campesinos, eh, por, porque ellos se habían empoderado también ya tenían su propia voz y reclamaban sus derechos. Entonces, de allí, la comunidad nos pidió que fuéramos a Maryland, a Nueva York, a un tiempo. eh, y aprovechamos también para hacer unos estudios ahí en la Universidad de Connecticut y, y luego buscando otro lugar donde podíamos hacer ese trabajo cercano de concientización con las comunidades. Yo le escribí a Monseñor Proaño a ver si es que había posibilidades de que nos reciba. Él, muy, digamos, típico de él, dijo, como no, vengan y vean. Estábamos buscando. Entonces así es como llegamos a Ecuador y estuvimos unos meses en Riobamba compartiendo ahí en, en Santa Cruz y acompañábamos a Monseñor Proaño a las visitas que le hacían las comunidades. Y conversábamos con él muchas veces y intercambiábamos este, eh, impresiones. Total que eh,
vimos que teníamos, para el trabajo que queríamos hacer de concientización, teníamos un impedimento que era que no manejar el quichua, no conocer y podernos comunicar fluidamente, especialmente con las mujeres, puesto que ellas en ese tiempo casi que no hablaban español. Entonces, ya conversando con Monseñor, dijo, bueno, si quieren ir a darse una vuelta a buscar otras posibilidades, así fuimos a los ríos, donde también nos pareció muy interesante el trabajo que ellos hacían y por fin terminamos em, en el el INEFOS de Quito, en el Centro de Formación Social, y desde allí nosotros fuimos a trabajar en el Chota, donde estuvimos unos 5 años con las comunidades negras. Ahí hicimos un trabajo socioorganizativo y pudimos ayudarles también a valorar sus raíces, porque no conocían, es interesante, con los indígenas, ellos pudieron mantener su cultura, sí, y también su conocimiento de sus orígenes. Acá con los negros no sabían más allá de sus abuelos. Entonces ahí hicimos un trabajo de investigación eh, con ellos también para descubrir un poco sus raíces en el África y ayudarles a valorar su dignidad y sus derechos. Y se conformó la Federación de Trabajadores Agrícolas del Valle del Chota. Luego, este, pensamos que sería importante que se afilien a la Federación Nacional de Campesinos y así sucedió. Entonces, después de unos 5 años de trabajo en el Chota, eh, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos conoció nuestro trabajo a través también de la FENOC, que era la federación donde se habían eh, 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 insertado, se puede decir, los trabajadores del Chota. Y me pidieron que desde ahí que dirija la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. Y eso ya significaba una, eh, digamos, mm, mucho más amplio el trabajo ya más a nivel nacional. Y ahí hemos estado una de las primeras cosas que hicimos, porque eso fue en el 80, 81, que pasamos ya la federación ya podía actuar por sí misma y en, en los trabajos que necesitaba, uno de ellos conseguir agua para sus tierras que eran fértiles pero áridas, y consiguieron el canal eh, lucharon por el canal de Ambuquí, que les ayudó mucho. Entonces vinimos a Quito y comenzamos a trabajar en la Comisión Ecuménica, pero en ese tiempo el tema de derechos humanos era desconocido, ni siquiera la palabra de derechos. Entonces, ahí nos dedicamos a recorrer el país, visitando las diferentes provincias, con contactos de las organizaciones sociales, ahí de los maestros, periodistas, en fin,
una motivándoles también para que desarrollen una comisión o un comité de derechos humanos. Entonces, para el año 82 ya teníamos comisiones de derechos humanos en 4 provincias autónomas. Cada comisión ellos tenían que eh, administrarse independientemente, pero nosotros les ayudábamos con talleres de educación, todo el material que producíamos, nuestras revistas Derechos del Pueblo, y pues hacíamos encuentros también a nivel de nacional con los grupos de derechos humanos, y para que poco a poco se vaya difundiendo el conocimiento de los derechos humanos como un instrumento de, digamos, conocer los derechos para organizarse y poderlos exigir. Esa era más o menos la propuesta. Y Ujú. que fue muy provechoso o providencial, decimos, que ya este, para el año 80 y 84, ¿sí? Ya se conformó el Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos, y ya teníamos, y ahí vino pues un régimen autoritario muy fuerte, y que nos desbordó las denuncias de graves violaciones a derechos humanos. Por primera vez en el país se registraron desapariciones forzadas, que habían ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones ilegales, en fin. Y la gente venía a la comisión acá en Quito con sus problemas, eh, principalmente mujeres, principalmente mujeres. Venían a decir: se llevaron a mi esposo, a mi hijo, a mi marido, a mi hermano, en fin. Y lo que nosotros les decíamos es: bueno, vamos al SIC, al Servicio de eh, Investigación Criminal acá, para ver si lo tienen ahí. Claro que siempre los negaban. Pero las mujeres, lo interesante es que las mujeres no dudaban. Las mujeres decían: vamos a buscarlo. Entonces, ese pasó a ser este, el trabajo más prioritario y más intenso, de acompañar a las víctimas de desaparición forzada. También nuestra presencia en el SIC, eh, preguntando por estas personas que siempre los negaban. eh, ya eso en sí, y ya después algunos de los que salieron de allí nos decían que cuando sabía la policía que estábamos preocupados, y que estábamos preguntando por esas personas, ya por lo menos disminuía la tortura. Eh, Entonces, bueno, en esos 4 años, eh, eh, todo el mundo, para tener un gobierno autoritario, es el control por el miedo. Todo el mundo tenía miedo de hablar, de que lo involucren en cualquier situación. Pero nosotros, cuando venían a presentar la denuncia, decíamos: lo que nosotros podemos hacer es difundir, que la gente conozca lo que está sucediendo, y crear opinión pública para que haya presión, para que esto ya no siga sucediendo, en fin. Entonces, sí, ese era el instrumento que teníamos. Ser
denunciar todos estos atropellos, todas estas graves violaciones a derechos humanos. Ahí tuvimos ayuda de algunos medios, especialmente radios. En este tiempo, el diario Hoy sí ayudaba con la publicación de algunas denuncias. En fin, y yo creo que en ese periodo quizás una de las cosas que se logró era que ayudar a la gente a superar el miedo, a denunciar, porque no teníamos ningún otro instrumento, pero la gente ya se atrevía también a denunciar. Ahí tuvimos la desaparición de los hermanos Restrepo, que prácticamente fue un antes y después, porque ellos se dedicaron, la familia se dedicó a buscar a sus hijos de 16 y 14 años fueron secuestrados, torturados y desaparecidos. Y comenzaron entonces a salir vinieron a la comisión, eso sucedió en enero, eh, vinieron a la comisión unos meses más tarde, no habían venido porque estaban amenazados de que si denunciaban la desaparición, los hijos posiblemente serían eh, matados. Pero ya por ahí por julio ya vinieron con mucho temor, sí, pero les decíamos lo mismo, esto hay que denunciar. Y así comenzó todo el trabajo de buscar a los hermanos Restrepo y ahí salíamos todos los miércoles al mediodía, salíamos a la plaza grande, demandando verdad y justicia. La gente con carteles, eh, también las fotos de los niños. La gente no sabía, preguntaba, y qué hacen ustedes aquí? Porque éramos la familia y la CEDU y quizá unas dos, tres personas más al principio. Y cuando se enteraban por qué estábamos ahí, decían, no, están perdiendo el tiempo, no les van a hacer caso. Pero otros venían y decían, a mi hijo también se lo llevaron, a mi hermano, qué sé yo, fue muerto, eh, y así. Entonces ahí ya se comenzó a aglutinar otras personas, familiares de personas, bien sean desaparecidas, torturadas o que estaban encarceladas. Y ahí eso fue eh, un trabajo, se puede decir, que rompió el cerco del miedo. Al hacerlo, eso les decíamos, es importante hacerlo en conjunto, unidos, no cada uno por su lado, porque si están unidos tienen más fuerza. Y así fue eh, que se llegó a conformar el Comité de Familiares de Víctimas de la Represión. Eh, esas citas de todos los miércoles al mediodía, estuvimos en la Plaza Grande durante más de 20 años. Y ahora que está, digamos, la desaparición de estos cuatro niños, eh, decimos que eso a lo mejor no hubiera sucedido si es que se hubiera esclarecido la desaparición de los hermanos Restrepo, porque una desaparición forzada es una tortura permanente para toda la vida de los familiares. Eh, pero eso pues sigue sucediendo con esto de los cuatro niños de las Malvinas. Es
la misma historia, ¿no? Estamos así, bueno, estamos en una situación bastante complicada con relación a los derechos humanos en el país, ¿eh? Y también estamos así en un proceso de campaña electoral. Y no lo sé, así que parece que no hay así mucha preocupación por parte de quien se propone como candidato también para enfrentar esta situación. Parece que no hay así propuestas políticas con relación a esta realidad que se está viviendo, ¿no? ¿Cómo usted ve un poco esta cuestión? Sí, así es. Como le decía yo anteriormente, toda violación a los derechos humanos es un abuso de poder. Y eso sí se está viendo en estos tiempos, que hay una tendencia de arbitrariedades, de abuso de poder. Y claro, en esta lamentable situación de los cuatro niños de las Malvinas, ahí al principio, ¿qué es un patrón? Al principio se trata de encubrir o de negar, y nos pareció lamentable que las declaraciones del ministro de de Defensa, porque al principio lo que dijeron es que los niños habían estado, querían robarle a una señora. Nunca se asomó a la señora qué señora sería, es decir, que era tratar de encubrir. Ya después se estaba eh, se recabó más información y estos niños estaban regresando de un entrenamiento, de un juego de fútbol cerca de las Malvinas. Y claro, ahí se nota también el racismo estructural. Ser negro es ser sospechoso, ser delincuente. Y a estos cuatro niños los detienen y los llevan, según dijeron, que los abandonan más de 50 kilómetros de la ciudad de Guayaquil, en un camino abierto, y se encuentran sus restos eh, días más tarde, eh, calcinados, los habían quemado tratando de hacerlos, de desaparecer las evidencias. Una cosa tan brutal, digo, tan desalmada. eh, no, es inexplicable. Eh, y el ministro primero salió a decir que pues las Fuerzas Armadas, ellos dejaron a los niños ahí, y que como que no tenían nada que ver. Y este caso ya fue denunciado, y ahí se recabó información que habían 16 sospechosos o implicados, 16 militares, una patrulla militar, que lo que debían hacer, si es que los detienen, ellos tenían la obligación de presentarlos a la policía, porque ellos no tienen la función de detener o encarcelar o lo que sea. Eso es tarea de la policía. Entonces ahí hay arbitrariedades, y en lugar de aceptar el hecho de que fueron este, detenidos por los militares, más bien es que los detuvieron porque estaban tratando de robarle a una señora.
Entonces, y ahí ya la ministra de gobierno también amenazando a la jueza que dictaminó que había habido una desaparición forzada, porque esto sucede el 8 de diciembre y ya durante 12 días no se sabía el paradero de los niños. Estaban desaparecidos, eso es de una desaparición. Y claro, y es una desaparición forzada porque hay las pruebas de que fueron detenidos por esta patrulla militar. Luego, también eh, la ministra amenazando a la jueza eh, y porque habían hecho quedar mal a los militares. Es decir, que no se entiende ese razonamiento, el detenerlos y llevarlos detenidos a 50 kilómetros del lugar donde los detienen y luego estaban desaparecidos todo ese tiempo. En fin, y también había ataques a las organizaciones de derechos humanos por denunciar la desaparición de estos niños. Hermana, para ir concluyendo un poco todo este testimonio bonito de trabajo que a lo largo de estos años usted realiza y aquí a partir de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, una palabra de esperanza, sí, a todos nuestros seguidores, a la gente, ¿no? Frente a todas estas amenazas y del no cumplimiento de los derechos, de la dignidad de las personas, ¿no? Así para concluir nuestro diálogo en este momento, sí, una palabra de esperanza para todos. Sí, yo creo la esperanza para nosotros es muy esperanzador ver que la gente, primeramente, una gran mayoría ya conoce sus derechos y los reclama, ya son ellos mismos. Nosotros solamente les apoyamos, les eh, acompañamos, pero ya ellos se han empoderado de sus derechos y están reclamando y mientras más personas pongan en práctica el respeto a los derechos del otro, más posibilidades de un país de justicia y de paz tenemos. Y comparando con el inicio de los años 70, digamos, de los años 80 acá, ya al principio ni siquiera se usaba el término derechos. Ahora cualquier persona habla de sus derechos, conoce sus derechos. Y para mí esto es muy esperanzador, de que hay una conciencia de que todo ser humano tiene una dignidad, un valor como persona, indistintamente de su posición económica, social, es un ser humano y tiene derechos. Para mí eso es clave y es muy esperanzador. Yo creo que es una señal de que se ha avanzado, pero hay mucho por hacer. Y un llamado a que más personas eh, se solidaricen con la gente que está sufriendo eh, grandes carencias. La pobreza aumenta cada día y la pobreza en sí es una violencia, es en sí una violación de derechos. Pero, como digo, un llamado a que reconozcamos que todos somos iguales y que merecemos una vida digna. Muchísimas gracias, hermana Hélice.
por compartir todo este trabajo que ustedes realizan a partir también de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos aquí en Ecuador. Muchísimas gracias, y creo que todo esto, creo que también son testimonios para ayudar a concientizar las personas de sus derechos, de su dignidad, ¿no? En organización, en participación, no solos, pero sí sumando fuerzas. Y también creo que invitamos a todos nuestros seguidores de las redes de la plataforma sinfronteras.media a sumar fuerzas en apoyo también a la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, para que de veras sea reconocida en su dignidad, en su trabajo que está realizando. Muchísimas gracias, hermanas, por compartir con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias.